estaban poniendo asfalto en la Cotamil. Sí. Un viaje que toma 10 minutos, que toma como media hora, ¿no? Sí, bueno. Nuestro amigo Dylan Pereira, licenciado de Estudios Liberales, analista político, editor jefe de la revista Diplomática. Bueno, Dylan, mucha tela que cortar. 2024, bueno, yo entrevisto a astrólogos también, dice que es el Plutón, y en verdad que es un año plutónico, donde está pasando de todo desde el primer día de este año. Y bueno, quería saber tu opinión de los temas que nos competen para 2024, elecciones en Estados Unidos, Europa, relaciones con China, Rusia y Venezuela en medio de ese huracán. Así es, bueno, es un buen término que usas, Pedro, un huracán, ¿no? Porque realmente es un gran cisma en las relaciones internacionales, este periodo de paz, prosperidad y seguridad internacional que creíamos consagrado en la década de los años 90. Y de hecho, el profesor Francis Fukuyama había sentenciado el fin de la historia, ¿no? Vamos a llegar hacia un plenamente democrático, fraterno, de cooperación internacional, y lo que estamos viendo es realmente un gran retroceso a una bipolaridad con nuevos actores. Ya no es la extinta Unión Soviética o Rusia y Estados Unidos, sino China y Estados Unidos, que marca esta bipolaridad, pues los grandes conflictos del mundo, y al mismo tiempo pues grandes focos de conflicto que habíamos heredado ya del año 2023, como el caso de Ucrania, que va a cumplir en breve 2 años de la invasión de Rusia contra Ucrania, una invasión absolutamente ilegal que hemos condenado en los términos más enérgicos, porque viola precisamente el principio de soberanía, autodeterminación de los pueblos, que está consagrado precisamente en la Carta de Naciones Unidas, violando también pues este espíritu de paz internacional que está pues preservado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por otro lado, pues heredamos también la crisis en Gaza, una guerra terrible que se ha extendido y que además tiene un letargo humanitario absolutamente dantesco, además de que se involucran los actores regionales potenciales, como el caso de Irán, de Arabia Saudita, de Israel, en este nuevo choque de poderes que han tenido otros escenarios de batalla, como fue en su momento Siria, como fue en su momento Líbano, Irak, y pues lamentablemente hoy Gaza también pues se inscribe en esta dinámica. Y un tercer punto fundamental, que es el gran vector del 2024, es el tema electoral. El tema electoral en los Estados Unidos. En Estados Unidos y en el mundo entero, Pedro. Más de 70 países van a elecciones. 4.200 millones de personas estamos convocados a las urnas electorales este año. Así sí, que es pero una tú prueba sabes, lo que pasa con las elecciones hoy en día es una falta de nuevo liderazgo, de personas que den un paso adelante, mucha incertidumbre política y falta de actividad ciudadana. Es lo que se percibe. Sí. Pues estaríamos apuntando también, Pedro, que tenemos varios elementos en el marco o en el background que marcan este proceso electorales, como te digo, más de 70 países. Por un lado, una suerte de desencantamiento democrático que se ha ido enquistando en gran parte de las sociedades, alimentado pues por precisamente los desafíos que nos enfrentamos todos como sociedad. Una pobreza, la desigualdad que se ha exacerbado en el mundo. Los últimos datos de Naciones Unidas son realmente terribles al respecto. El 2% de la población mundial acumula la riqueza de un 76% de la población del mundo. Hay una desigualdad estructural muy difícil de abordar y que el sistema financiero actual internacional no está preparado para resolver, y hay una gran clamor por reforma. Y esto alimenta, Pedro, estos populismos y neopopulismos que están surgiendo en el mundo entero, que se pintan a sí mismos como los grandes salvadores de la escena política, con nuevas fórmulas inéditas, extraordinarias, y claro, ante una profunda desconfianza en las instituciones tradicionales, sistemas de partidos políticos absolutamente pulverizados, no solo en el caso venezolano, en el caso argentino, en el caso incluso de Estados Unidos, estamos viendo fisuras importantes, porque ya no es un caucus de partido, es la persona, es la personificación, la encarnación del presidente Trump, por ejemplo, por parte de los republicanos, y la personificación de los demócratas, que aún todavía no se deciden, ¿no? Mira, es interesante ese proceso allá. Hoy Biden, que es presidente actual, parece que se quiere relanzar, sí, y con la ayuda del personaje del año, Taylor Swift, una cosa increíble, pues, sí, porque tiene ella, es extraterrestre, qué poder tiene, desmaya a la gente los consejos de ella, sí, pero claro. Tengo muchos amigos, Pedro, que según me dicen Taylor Swift, pero realmente lo que estás encubriendo un fenómeno mucho más complejo, que es esta suerte de revolución cultural que ha acompañado la revolución de las TIC, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces la política también se ha digitalizado de alguna forma. Y vemos en esta ¿Se ha barbizado? Bueno, no lo sé, eso sería un nuevo término sociológico. Bueno, podríamos desarrollarlo. Pero sin lugar a dudas, sí, Pedro, este componente fenomenológico, disruptivo y exponencial que generan las redes sociales está en el terreno de la política. Y lo están utilizando todos los partidos políticos y los nuevos actores. El caso de Bukele, que pues se enfrenta a la reelección este 4 de febrero, a pesar de que
pues los grandes juristas internacionales opinan que viola abiertamente la Carta Magna de El Salvador, porque prohibía expresamente, por lo menos en 4 artículos, la reelección, y aún así, con una maniobra judicial, se deslinda del cargo 45 días antes junto con su vicepresidenta y logra lanzarse a una reelección presidencial en contra de todos los pronósticos, y es muy probable que la gane. Sigo con el tema de Estados Unidos. Donald J. Trump va en contra de los tribunales, va en contra de una opinión pública que votó masivamente en contra de él, a favor de Biden, o según lo que dicen los resultados electorales. Yo no puedo decir nada porque entonces después yo no tengo 89 millones de dólares para pagarle a ninguna demanda. Pero él está ganando, definitivamente ya no tiene contendor, va a ser el próximo candidato si lo dejan y los tribunales lo dejan. Sí, bueno, allí el expresidente Donald Trump se ha referido a una cacería de brujas. Ha sido su narrativa en los últimos años. Incluso recordemos que la transmisión del poder al presidente Joe Biden, Trump no estuvo presente. El asalto al Congreso es un gran peso institucional. Pero él apela a su inmunidad como presidente. Sí, y de hecho hasta este momento los intentos de algunos tribunales regionales, como el caso de Iowa, no han tenido éxito en eliminar su nombre de la boleta electoral, y es casi una certeza que el candidato republicano será el expresidente Donald Trump. Y allí naturalmente pues viene un cambio muy profundo en la geopolítica internacional, porque las decisiones de Washington probablemente, sobre todo en términos de política exterior, van a cambiar radicalmente, sobre todo en materia transatlántica, y allí de hecho una gran preocupación. De hecho el propio Donald Tusk en el Parlamento Europeo decía hace unas semanas, tenemos miedo que Europa quede sola otra vez, porque de hecho recordemos que Trump pues estaba absolutamente en contra de la OTAN, había eliminado el financiamiento a la OTAN, que en algún punto incluso el propio presidente francés Emmanuel Macron en el año 2016 había hablado de una muerte cerebral de la OTAN, y hoy con la guerra en Ucrania pues la OTAN ha revivido, es una necesidad existencial para la seguridad y la integridad territorial europea, con 2 nuevos socios, 2 nuevos miembros que han ingresado, como es el caso de Suecia y Finlandia. Y las paradojas de la vida, Pedro, que en algún punto, cuando inicia la crisis de Ucrania, algunos analistas apuntaban a la findalización, ¿no? Vamos a intentar hacer la metodología de Finlandia, que era: estamos tan cerca geográficamente de Rusia que nos abstenemos de entrar al Tratado de Washington, pero hoy Helsinki y Estocolmo ya forman como miembros plenos de la OTAN. Y paradójicamente vemos que las monarquías se afianzan, tienen un relevo, en algunos casos generacional, otros no, seguimos con viejitos, y también pasa con las presidencias. Sí. Seguimos con una cuarta generación, ya de cuarta edad, ¿no? Sí, y hay una nueva figura en la política europea muy interesante, que es precisamente el nuevo primer ministro francés, Gabriel Attal, de 34 años, el niño prodigio de la política francesa, como le llaman. Estudió en Sciences Po en París, estudió también en la Universidad de Panthéon-Assas, y ha tenido una carrera política dilatada a pesar de su corta edad, y es en la búsqueda pues de Macron y su partido, que lo llamó En Marcha en su momento. Para animar a los jóvenes. Para reanimar, y también para de alguna forma otra apoyar con esta vigorosidad, si se quiere, del planteamiento político de Attal, un bloqueo político estruendoso dentro del Parlamento francés en materias como las pensiones, porque de eso nos lleva al caso europeo electoral de un fortalecimiento de las facciones más radicales de la derecha en Europa y en gran parte también del mundo. Bueno, una buena noticia, hay Olimpiadas, París, está todo el mundo animado en Europa, pero con algunas críticas. Por ejemplo, se planteó que Israel no participara, y entonces están politizando todo el tema, y siempre pasa así. Cuando le tocó a Alemania, y ha sido siempre muy polémico, que ganó un afrodescendiente, y un tipo que ha sido un ejemplo para el mundo entero, y estaba bravísimo los nazis. Sí, bueno, yo allí apelaría naturalmente, Pedro, al carácter diplomático que también tienen el deporte y estos tipos de eventos internacionales. Recordemos que el primer acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, tras más de 6 años de absoluta apatía y distanciamiento, fue precisamente en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2017. Y allí ambas delegaciones, la de Corea del Norte y Corea del Sur, coincidían en Seúl, y hubo una suerte de reinicio de las actividades diplomáticas, al menos los contactos a nivel gubernamental entre ambos países. Yo creo que eso es un espíritu que no se puede llegar a perder. Pero las Olimpiadas pasan después, apenas un mes, van a celebrarse un mes después de unas elecciones europeas generales que van a ser determinantes para la configuración de la institucionalidad europea. Este año tocan elecciones al Parlamento Europeo, se va a renovar la Cámara de Eurodiputados, más de 720 escaños, que tiene una gran incidencia, no
solamente en la legislación comunitaria de Bruselas, porque tiene una incidencia en la Comisión Europea, en lo que se decide en el Consejo Europeo, sino también en términos presupuestarios. Y allí hay una alta probabilidad que los grupos de extrema derecha, o así considerados por gran parte de la prensa, logren alcanzar por lo menos más de 115 escaños. Y hay grupos políticos que se han reunido. Marine Le Pen, con su Reagrupación Nacional de Francia, va a presentarse una lista conjunta con Giorgia Meloni de Italia. El Vox de España va también en esta lista. El Partido de los Populares, una derecha más tradicional, ha perdido fuerza frente a estas nuevas facciones, y lo mismo en las izquierdas. Así que esta polarización a la que nos hemos enfrentado como sociedad global, que no es un proceso venezolano, que no es un proceso chileno, que no es un proceso estadounidense, es un proceso global, pues nos habla de unas fallas estructurales, sistémicas, sociales, económicas, políticas e institucionales que tenemos que empezar a corregir antes que sea demasiado tarde. Mira, te tengo que hablar de un tema, no desde el punto de vista económico, pero del petróleo. El petróleo es un commodity que es muy difícil de manejar. El precio depende del dólar, de situaciones geopolíticas, de cómo si hay sobreproducción, la OPEP, de distintos gobiernos. Es complicado, pero te pregunto por qué ha mantenido el precio del petróleo a cierto nivel, a pesar de que la OPEP ha querido recortar producción, violan los acuerdos. Venezuela está metido en medio de todo ese huracán y está metido en los acuerdos de Barbados. Son unos acuerdos diplomáticos, no escritos, pero tácitos, y son como superficiales, de manera que no obligaban nada, sino lo que se ha ido haciendo es, tú me das esto, yo te doy lo otro. Liberación de presos políticos, liberación de SAP, y ahora surge todo el problema de la inhabilitación política de Enrique Capriles y María Corina Machado. Pero para no irnos para allá, ¿cómo está manejándose este problema que es tanto para los Estados Unidos, aunque produzca 22 millones de barriles, lo que tú quieras, pero necesitan del petróleo venezolano, y sobre todo que si no exporta, o por lo menos de una manera transparente, sube el precio del crudo? Es uno de los factores, ¿no? Sí, bueno, haciendo un esfuerzo por sintetizar esos elementos que, Pedro, que son muy válidos y muy importantes. Venimos de un primer golpe en el año 2022 muy fuerte en el mercado petrolero, como fue la invasión de Rusia a Ucrania. Europa en ese momento dependía aproximadamente en un 40% en promedio, todos los países, del gas y el petróleo ruso. Se había construido el Nord Stream 1, ya plenamente operativo, se estaba desarrollando el Nord Stream 2 y realmente había una gran dependencia. Países como Hungría dependían casi un 95% de las exportaciones energéticas rusas. Han habido más de 7 paquetes de sanciones contra Rusia y hoy la dependencia energética rusa de los europeos está en torno a un 15-20%, según los datos de la Comisión Europea, y ha sido sustituido por otros socios, como el caso de Argelia, el caso de Noruega o el caso de Qatar. Pero aún así no existe pues una plena confianza en estos socios, y Europa ha mirado hacia América Latina en gran parte para, de una forma u otra, apoyar un desarrollo más sostenible a través de su plataforma, el Global Gateway o Pasarela Global, que es unos fondos de inversiones de más de 300 mil millones de euros que van a ser invertidos en infraestructura, en desarrollo global, y hay una cierta cantidad de esos fondos que van a ser invertidos en América Latina y que también pues demanda una serie de suministros energéticos convencionales como el petróleo, pero también los nuevos minerales para la transición energética, como el caso del litio. Esto por un lado. En este mismo contexto hay una situación energética crítica por otros conflictos que se han enraizado. Por una parte, el conflicto de Gaza, que lo habíamos comentado, que coloca en una situación comprometedora la seguridad comercial del Medio Oriente, actores como Irak, actores como Líbano, actores como Siria, actores como incluso Argelia, o el caso también de Libia, que tiene unas cuotas de producción petrolera importantes y que están en este momento amenazados. Que un conflicto por extensión termine por dinamitar una situación realmente inestable en gran parte de estos países. Y un tercer elemento geopolítico que sigue presionando los mercados petroleros, que es la crisis de seguridad en el Mar Rojo. Se ha desatado esta crisis entre los hutíes, que tienen varios años ya en una gran controversia en Yemen con las autoridades nacionales, con Naciones Unidas y la coalición liderada por Arabia Saudita. Y hago referencia a estos tres elementos porque hay una gran presión sobre el mercado energético. Y es una presión que suele y que tiene tendencia a empeorar. Y ya para finalizar, entonces, la crisis con Guyana se intensifica. Hay distintos campos petroleros y está también la Corte allá que tiene que terminar de dictaminar qué va a pasar en nuestras aguas territoriales y el desequivo.
Sí, bueno, yo creo que es una gran noticia que se haya celebrado la semana pasada en Brasilia la reunión bilateral entre el canciller de Venezuela y el canciller de Guyana. Se ha instalado una comisión mixta que estaba previsto en los acuerdos de Argyle para de una forma u otra dirimir por la vía diplomática la controversia territorial. Sin embargo, Guyana no ha abandonado la vía judicial, insiste que la única solución es a través de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. A Venezuela se le ha dado un plazo hasta el 8 de abril para presentar su contramemoria en el Palacio de la Paz en La Haya. De momento no tenemos certeza cuál será la decisión del Ejecutivo Nacional, pero sí podemos, a nivel de hipótesis, manejar que bueno, es posible que a pesar que Venezuela, por mandato precisamente el referéndum consultivo que se llevó a cabo el año pasado, no reconozca la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero podría, como una estrategia judicial paralela, seguir informando a la Corte de los hechos y los fundamentos que nos dan a nosotros la titularidad histórica sobre este territorio y que hemos comentado en algunas oportunidades. Bueno, Dylan, te agradezco muchísimo, siempre tan claro en todos los temas. Gracias a ti, Pedro, y a tu audiencia. Y bueno, siempre bienvenido al programa. Era Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática. Vamos a escuchar el tema con The Blowfish and Only Wanna Be With You.